Este relato de León Tolstoy es una reconocida obra literaria que aborda temas como la tolerancia. Ubicada en una cafetería en la India, la historia reúne a personajes de diversas culturas que, a través de un diálogo profundo y revelador, exploran sus diferentes perspectivas y experiencias, destacando la importancia del respeto y la comprensión mutua en un mundo diverso. Las cafeterías, tal como las conocemos hoy, tienen sus orígenes en la cultura musulmana, donde desde el siglo XV han sido un lugar para el intercambio de ideas, la discusión filosófica y la socialización. Esta tradición se expandió a otras regiones como la India, donde las cafeterías adquirieron un carácter más cosmopolita y multicultural, convirtiéndose en un punto de encuentro para viajeros y pensadores de todo el mundo. El café de Surat. En la ciudad de Surat, en India, había una cafetería donde muchos viajeros y extranjeros de todas partes del mundo se reunían y conversaban. Un día, un teólogo persa eminente visitó esta cafetería. Era un hombre que había pasado su vida estudiando la naturaleza de la deidad, leyendo y escribiendo libros sobre el tema. Había pensado, leído y escrito tanto sobre Dios que finalmente perdió la razón, se confundió completamente y dejó de creer en la existencia de un Dios. El Shah, al enterarse de esto, lo había desterrado de Persia. Después de haber pasado toda su vida debatiendo sobre el origen fundamental de todo lo que existe, este desafortunado teólogo terminó profundamente confundido y, en lugar de comprender que había perdido su propia razón, comenzó a pensar que no había una razón superior que controlara el universo. Este hombre tenía un sirviente que lo seguía a todas partes. Cuando el teólogo entró en la cafetería, el sirviente se quedó afuera, cerca de la puerta, sentado en una piedra bajo el resplandor del sol, ahuyentando las moscas que zumbaban a su alrededor. El persa, habiéndose acomodado en un diván en la cafetería, se pidió a sí mismo una taza de café. Cuando la hubo bebido y la cafeína comenzó a estimular los engranajes de su cerebro, se dirigió a su sirviente a través de la puerta abierta. «Dime, sirviente, la verdad», dijo. «¿Crees que hay un Dios o no?» «Por supuesto que sí», respondió, y de inmediato sacó de debajo de su faja un pequeño ídolo de madera. «Ahí», dijo, «ese es el Dios que me ha protegido desde el día de mi nacimiento. Todos en nuestro país adoran el árbol fetiche, del cual se hizo este Dios». Esta conversación entre el teólogo y su sirviente fue escuchada con sorpresa por los demás invitados en la cafetería. Se quedaron asombrados por la pregunta y, más, por la respuesta. Uno de ellos, un brahmán, al oír las palabras pronunciadas por el sirviente, se volvió hacia él y dijo: «Miserable, ¿es posible que creas que Dios puede llevarse bajo la faja de un hombre? Hay un solo Dios, Brahma, y Él es más grande que el mundo entero porque lo creó. Brahma es el único, el poderoso Dios, y en su honor se construyen los templos en las riberas del Ganges, donde sus verdaderos sacerdotes, los brahmanes, lo adoran. Ellos conocen al verdadero Dios y nadie más. Han pasado 1000 decenas de años y, sin embargo, a través de revolución tras revolución, estos sacerdotes han mantenido su influencia porque Brahma, el único Dios verdadero, los ha protegido». Así habló el brahmán, pensando en convencer a todos, pero un corredor judío que estaba presente le respondió y dijo: «No, el templo del verdadero Dios no está en la India. Tampoco Dios protege la casta de los brahmines. El verdadero Dios no es el Dios de los brahmines, sino de Abraham, Isaac y Jacob. No protege a nadie más que a su pueblo elegido, los israelitas. Desde el comienzo del mundo, nuestra nación ha sido amada por Él y solo la nuestra. Si ahora estamos dispersos por toda la tierra, es solo para probarnos porque Dios ha prometido que un día reunirá a su pueblo en Jerusalén. Entonces, con el templo de Jerusalén, la maravilla del mundo antiguo, restaurado a su esplendor, Israel será establecido como gobernante sobre todas las naciones». Así habló el judío y comenzó a llorar. Quiso decir más, pero un misionero italiano que se encontraba allí lo interrumpió. «Lo que dices es falso», le dijo al judío. «Atribuyes injusticia a Dios. Él no puede amar a tu nación por encima de las demás. Antes bien, si es cierto que en tiempos antiguos favoreció a los israelitas, hace ya 1900 años que lo irritaron y lo llevaron a destruir su nación y dispersarlos por toda la tierra, de tal manera que su fe no hace conversos y ha desaparecido salvo aquí y allá. Dios no muestra preferencia por ninguna nación, sino que llama a todos los que deseen salvarse al seno de la Iglesia Católica de Roma, fuera de cuyos límites no puede hallarse la salvación». Así habló el italiano. Pero un ministro protestante que por casualidad estaba presente, palideciendo, se volvió hacia el misionero católico y exclamó:
¿Cómo puedes decir que la salvación pertenece a tu religión? Solo se salvarán aquellos que sirvan a Dios según el Evangelio, en espíritu y en verdad, como lo ordena la palabra de Cristo. Entonces, un turco, un funcionario de la aduana en Surat, que estaba sentado en la cafetería fumando una pipa, se dirigió con aire de superioridad a ambos cristianos. «Vano es tu credo en tu religión romana», dijo. «Fue suplantada hace 1200 años por la verdadera fe, la de Mahoma. No puedes dejar de observar cómo la verdadera fe de Mahoma continúa extendiéndose tanto en Europa como en Asia e incluso en el ilustrado país de China. Ustedes mismos dicen que Dios ha rechazado a los judíos y como prueba citan el hecho de que la fe judía no se propaga. Confiesa entonces la verdad del islamismo porque es triunfante y se extiende por doquier. Solo se salvarán aquellos que sigan a Mahoma, el último profeta de Dios, y de ellos solo los seguidores de Omar y no de Alí, porque estos últimos son falsos a la fe». A esto el teólogo persa, que era de la secta de Alí, quiso responder, pero ya para entonces había surgido una gran disputa entre todos los extranjeros de diferentes fes y creencias presentes. Había cristianos abisinios, lamas de Tíbet, ismailitas y adoradores del fuego. Todos argumentaban sobre la naturaleza de Dios y cómo debía ser adorado. Cada uno de ellos afirmaba que en su país solamente se conocía el verdadero Dios y se le adoraba correctamente. Todos discutían y gritaban excepto un chino, un estudiante de Confucio, que estaba sentado tranquilamente en una esquina de la cafetería sin unirse a la disputa. Estaba allí tomando té y escuchando lo que decían los demás, pero él no hablaba. El turco lo notó sentado allí y se dirigió a él diciendo: «Tú puedes confirmar lo que digo, mi buen chino. Guarda silencio, pero si hablaras sé que sostendrías mi opinión. Los comerciantes de tu país que vienen a mí en busca de asistencia me dicen que aunque muchas religiones han sido introducidas en China, ustedes los chinos consideran al islamismo como el mejor de todos y lo adoptan con gusto. Confirma entonces mis palabras y dinos tu opinión sobre el verdadero Dios y su profeta». «Sí, sí», dijeron los demás volviéndose hacia el chino. «Escuchemos lo que piensa sobre el tema». El chino, el estudiante de Confucio, cerró los ojos y meditó un rato. Luego los abrió nuevamente, sacó sus manos de las mangas anchas de su vestimenta, las cruzó sobre su pecho y habló de la siguiente manera con una voz tranquila. «Señores, me parece que el orgullo principalmente es lo que impide a la humanidad ponerse de acuerdo en cuestiones de fe. Si quieren escucharme, les contaré una historia que explicará esto con un ejemplo. Vine aquí desde China en un vapor inglés que había viajado por el mundo. Nos detuvimos para tomar agua fresca y desembarcamos en la costa este de la isla de Sumatra. Era mediodía y algunos de nosotros, habiendo desembarcado, nos sentamos a la sombra de unos cocoteros cerca de la orilla del mar, no lejos de una aldea nativa. Éramos un grupo de hombres de diferentes nacionalidades. Mientras estábamos allí, se nos acercó un hombre ciego. Nos enteramos después de que se había quedado ciego por mirar demasiado tiempo y de manera persistente el sol, tratando de descubrir lo que es, para poder captar su luz. Se esforzó mucho tiempo en lograr esto, mirando constantemente el sol, pero el único resultado fue que sus ojos se dañaron por su brillo y se quedó ciego. Entonces se dijo a sí mismo: «La luz del sol no es un líquido porque si lo fuera, sería posible verterla de un recipiente a otro y se movería como agua con el viento. Tampoco es fuego porque si lo fuera, el agua lo apagaría. Tampoco la luz es un espíritu porque se ve con los ojos, ni es materia porque no se puede mover. Por lo tanto, ya que la luz del sol no es ni líquido, ni fuego, ni espíritu, ni materia, es nada». Así argumentó y, como resultado de mirar siempre el sol y pensar siempre en él, perdió tanto su vista como la razón. Y cuando se quedó completamente ciego, se convenció por completo de que el sol no existía. Con este hombre ciego vino un sirviente, quien después de colocar a su jefe a la sombra de un cocotero, recogió un coco del suelo y comenzó a convertirlo en una vela nocturna. Torció una mecha de la fibra del coco, exprimió aceite de la nuez en la cáscara y empapó la mecha en él. Mientras el sirviente hacía esto, el ciego suspiró y le dijo: «Bueno, ¿no tenía razón cuando te dije que no hay sol? ¿Acaso no ves que oscuro está? Y sin embargo la gente dice que hay un sol. Pero si es así, ¿qué es?» «No sé qué es el sol», dijo el sirviente. «Eso no es asunto mío, pero sé lo que es la luz. Aquí he hecho una vela de noche con cuya ayuda puedo servirte y encontrar cualquier cosa que necesite en la choza.
Y el sirviente recogió la cáscara de coco diciendo: «Este es mi sol». Un cojo con muletas, que estaba sentado cerca, oyó estas palabras y rió. «Evidentemente has sido ciego toda tu vida», le dijo al ciego, «para no saber qué es el sol. Te diré qué es. El sol es una bola de fuego que sale cada mañana del mar y vuelve a bajar entre las montañas de nuestra isla cada tarde. Todos hemos visto esto, y si hubieras tenido tu vista también lo habrías visto». Un pescador que había estado escuchando la conversación dijo: «Está claro que no has salido de tu propia isla. Si no fueras cojo y hubieras salido en un bote de pesca como yo, sabrías que el sol no se pone entre las montañas de nuestra isla, sino que al igual que sale del océano cada mañana, se pone nuevamente en el mar cada noche. Lo que te estoy diciendo es cierto, porque lo veo todos los días con mis propios ojos». Entonces un indio que era parte de nuestro grupo lo interrumpió diciendo: «Me asombra que un hombre razonable hable semejantes disparates. ¿Cómo es posible que una bola de fuego descienda en el agua y no se extinga? El sol no es una bola de fuego en absoluto. Es la deidad llamada Deva, que cabalga eternamente en un carro alrededor de la montaña dorada, Meru. A veces las serpientes malignas Rahu y Ketu atacan a Deva y lo engullen, y entonces la tierra se oscurece. Pero nuestros sacerdotes rezan para que la deidad sea liberada, y entonces es puesta en libertad. Solo hombres ignorantes como tú, que nunca han salido de su propia isla, pueden imaginar que el sol brilla solo para su país». Entonces, el capitán de un barco egipcio que estaba presente habló a su vez. «No», dijo, «tú también estás equivocado. El sol no es una deidad y no se mueve solo alrededor de la India y su montaña dorada. He navegado mucho por el Mar Negro y a lo largo de las costas de Arabia, y he estado en Madagascar y en Filipinas. El sol ilumina toda la tierra y no solo la India. No gira alrededor de una sola montaña, sino que sale lejos en el este, más allá de las islas de Japón, y se oculta lejos, muy lejos en el oeste, más allá de las islas de Inglaterra. Por eso los japoneses llaman a su país Nippon, que significa el nacimiento del sol. Sé esto bien porque he visto mucho por mí mismo y he oído más de mi abuelo, que navegó hasta los confines del mar». Hubiera seguido hablando, pero un marinero inglés de nuestro barco lo interrumpió. «No hay país», dijo, «donde la gente sepa tanto sobre los movimientos del sol como en Inglaterra. El sol, como todo el mundo en Inglaterra sabe, no sale ni se pone en ningún lugar fijo. Siempre está moviéndose alrededor de la tierra. Podemos estar seguros de esto porque acabamos de dar la vuelta al mundo nosotros mismos y en ningún lugar chocamos contra el sol. Donde quiera que fuéramos, el sol se mostraba por la mañana y se ocultaba por la noche, tal como lo hace aquí». Y el inglés tomó un palo y, dibujando círculos en la arena, trató de explicar cómo se mueve el sol en el cielo y gira alrededor del mundo. Pero no pudo explicarlo claramente, y señalando al piloto del barco dijo: «Este hombre sabe más sobre esto que yo. Él puede explicarlo correctamente». El piloto, que era un hombre inteligente, había escuchado en silencio la charla hasta que se le pidió hablar. Ahora todos se volvieron hacia él y él dijo: «Todos ustedes se están engañando unos a otros y están equivocados. El sol no gira alrededor de la tierra, sino que la tierra gira alrededor del sol, girando mientras lo hace. Y en el transcurso de cada 24 horas, no solo Japón y las Filipinas y Sumatra, donde estamos ahora, sino también África y Europa y América y muchas otras tierras se vuelven hacia el sol. El sol no brilla para una montaña, o para una isla, o para un mar en particular, ni siquiera para la Tierra sola, sino también para otros planetas además de nuestra Tierra. Si miraran hacia el cielo en lugar de al suelo bajo sus propios pies, todos podrían entender esto, y entonces ya no supondrían que el sol brilla para ustedes, o para su país solamente». Así habló el sabio piloto, que había viajado mucho por el mundo y había contemplado mucho el cielo. De la misma manera, en materia de fe, continuó el chino, el estudiante de Confucio, es el orgullo lo que causa el error y la discordia en la humanidad. Al igual que con el sol, así es con Dios. Cada persona quiere tener un Dios especial propio, o al menos un Dios especial para su tierra natal. Cada nación desea confinar en sus propios templos a aquel a quien el mundo no puede contener. ¿Puede algún templo compararse con el que Dios mismo ha construido para unir a todas las personas en una fe y una religión? Todos los templos humanos están construidos según el modelo de este templo, que es el propio mundo de Dios.
Cada templo tiene sus fuentes, su techo abovedado, sus lámparas, sus pinturas o esculturas, sus inscripciones, sus libros de la ley, sus ofrendas, sus altares y sus sacerdotes. Pero, ¿en qué templo hay una fuente como el océano? Un techo abovedado como el de los cielos, lámparas como el sol, la luna y las estrellas, o figuras que puedan compararse con hombres vivos, amorosos y mutuamente colaboradores? ¿Dónde hay registros de la bondad de Dios tan fáciles de entender como las bendiciones que Dios ha esparcido por doquier para la felicidad de todos? ¿Dónde hay un libro de la ley tan claro para cada persona como el que está escrito en su corazón? ¿Qué sacrificios igualan las renuncias que los hombres y mujeres amorosos hacen unos por otros? ¿Y qué altar puede compararse con el corazón de un buen hombre, en el que Dios mismo acepta el sacrificio? Cuanto más alto sea el concepto de un hombre sobre Dios, mejor lo conocerá. Y cuanto mejor conozca a Dios, más se acercará a Él, imitando su bondad, su misericordia y su amor por el hombre. Por lo tanto, que aquel que ve la luz completa del sol llenando el mundo, se abstenga de culpar o despreciar al hombre supersticioso que en su propio ídolo ve un rayo de esa misma luz. Que no desprecie ni siquiera al incrédulo que está ciego y no puede ver el sol en absoluto. Así habló el chino, el estudiante de Confucio, y todos los presentes en la cafetería guardaron silencio y no discutieron más sobre cuál fe era la mejor.